A ver, ¿cómo es posible que un país que está, literalmente, sentado sobre las mayores reservas de petróleo del mundo y que además tiene un tesoro de minerales, acabe sufriendo uno de los peores colapsos económicos de la historia reciente? Bueno, pues esa es la gran paradoja de Venezuela, y es justo lo que vamos a intentar desgranar aquí. Para entender este lío, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero veremos la increíble riqueza del país y cómo se esfumó. Después, analizaremos su cambio de alianzas, el papelón que jugó China y, sobre todo, qué pasó con tantísimo dinero. Y al final, iremos a la pregunta del millón: ¿qué o quién causó realmente esta crisis? Venga, pues vamos a ello. La historia reciente de Venezuela se podría definir por un contraste brutal, una auténtica tierra de paradojas. Empecemos por la joya de la corona. Venezuela no es simplemente un país con petróleo, es el país con las mayores reservas probadas de crudo del planeta. Un recurso que, en teoría, debería haber garantizado una prosperidad casi eterna. Pero esa riqueza no se vio por ninguna parte. De hecho, fue todo lo contrario. En menos de una década, su economía se contrajo, se desplomó un 80%. Es un colapso que no tiene precedentes en Occidente en tiempos de paz. Una auténtica barbaridad. Y la paradoja es todavía más grande si pensamos que no solo era el petróleo. Es que Venezuela tiene entre el 10 y el 23% de las reservas mundiales de minerales clave. La cuarta mina de oro más grande del mundo. Yacimientos enormes de hierro, de cobre, de coltán, diamantes. Vamos, un tesoro bajo sus pies. Vale, entonces, ¿cómo se puede llegar a esta situación? El punto de inflexión fue un giro político radical que llevó a Venezuela a buscar amigos y socios muy lejos de la esfera occidental tradicional. Todo esto se empezó a cocinar a principios de los 2000. Tras un intento de golpe de Estado y una huelga petrolera muy dura, el gobierno tomó el control total de la gallina de los huevos de oro, la petrolera estatal, PDVSA. Y ya para 2005 no había nadie que les tosiera. El gobierno tenía poder absoluto para firmar los acuerdos que quisiera, con quien quisiera, y sin tener que darle explicaciones a nadie. Y esto nos lleva directamente a un actor clave en toda esta historia: China. La relación financiera con Pekín se convirtió en la pieza central del nuevo modelo venezolano. La relación fue a toda velocidad, ¿eh? En 2 décadas se firmaron cientos de acuerdos, pero el pico de actividad fue justo cuando el precio del petróleo estaba por las nubes. Era el momento perfecto para buscar financiación, claro. El mecanismo era ingenioso, pero tenía un riesgo enorme. Funcionaba así. Bancos chinos prestaban miles de millones de dólares a unos fondos venezolanos con muy poquita supervisión. ¿Y cómo se devolvía la deuda? Pues no con dinero, sino con lo que más valía, con envíos de petróleo. Básicamente, te doy dinero hoy y me lo devuelves con el petróleo de mañana. Y no hablamos de calderilla, la escala de esta financiación fue, monumental. Venezuela recibió más de 60.000 millones de dólares de China. Esto creó una deuda gigantesca que en la práctica hipotecaba toda su producción petrolera futura. Pero claro, toda esa millonada venía con una promesa de desarrollo, de modernización, pero la realidad fue muy distinta. Los grandes proyectos de infraestructuras terminaron de una forma que nadie esperaba. Vamos a ver algunos ejemplos que son de traca. 7.500 millones de dólares para un ferrocarril que a día de hoy está parado y abandonado. 800 millones para una fábrica de electrodomésticos que nunca ha ensamblado nada y que solo sirve de almacén. Miles de millones de dólares invertidos en proyectos que o nunca se terminaron o que acabaron rodeados de denuncias de sobrecostes. Pero vamos a centrarnos en un caso muy concreto que lo ilustra todo a la perfección: el intento de modernizar el sistema de autobuses del país con tecnología china. Un proyecto que, sobre el papel, iba a mejorar la vida de millones de personas. Los números son para echarse a llorar. Se compraron o se enviaron al país más de 7.000 autobuses. Pero, ¿sabes cuántos estaban funcionando en 2019? Solo 1.600. Apenas un 23%. Menos de 1 de cada 4. El resto, o desaparecidos o pudriéndose en aparcamientos. Pero es que el problema no era solo que no funcionaran. Un informe de Transparencia Venezuela destapó algo todavía más grave. Resulta que el país pagó más de 176.000 dólares por cada autobús. La misma compañía, por autobuses similares, le cobró a Filipinas 70.000. O sea que se pagó más del doble. Pero bueno, China no fue el único aliado. Para intentar esquivar la presión económica y política que venía de Occidente, Venezuela empezó a tejer una red de alianzas, digamos de conveniencia, con otros actores globales. Por un lado, Rusia, que reforzó todos los lazos militares, llegando a construir una fábrica de municiones y a vender cazas de combate. Por otro, Turquía, con una alianza muy particular que se basaba en intercambiar oro venezolano por bienes, una forma bastante creativa de saltarse las sanciones financieras. Y luego la alianza ALBA, que le daba un paraguas diplomático en la región.
Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la pregunta del millón, al meollo de la cuestión. ¿Qué fue lo que causó la crisis? Porque aquí los materiales que hemos visto presentan dos argumentos principales, que además chocan de frente. A ver, hay dos grandes explicaciones sobre la mesa. Por un lado está la que dice que fue el propio modelo económico venezolano, con sus expropiaciones, sus controles y una corrupción brutal, el que destrozó la economía desde dentro, y que esto pasó mucho antes de las sanciones más duras. Y por otro lado está la versión que apunta directamente a las sanciones de Estados Unidos, argumentando que fueron ellas las que asfixiaron al país, cortándole el acceso a la financiación y a la tecnología. Y a día de hoy, la situación sigue siendo un caos de contrastes. Hay un ligero crecimiento económico, sobre todo gracias al petróleo, pero al mismo tiempo una inflación absolutamente devastadora que supera el 200% anual. La dependencia de un único recurso sigue siendo un riesgo tremendo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues parece que la respuesta no es ni blanca ni negra. Todo apunta a que la crisis de Venezuela es el resultado de una tormenta perfecta. Una combinación de errores internos gravísimos y políticas económicas nefastas que se vio agravada por una presión externa enorme que hizo que recuperarse fuera casi imposible. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Cuando los recursos de un país, su riqueza, se convierten en una pieza en el tablero geopolítico global, una ficha que se disputan las grandes potencias, ¿quién acaba pagando el precio más alto de todo ese juego? La respuesta, por desgracia, casi siempre la tiene su gente.